El agente Smith es uno de los villanos más icónicos del cine. ¿Qué decir de su risa que se ha vuelto canónica? Él es el antagonista principal de Matrix. Sin embargo, afirmo que desde la primera película en realidad no es un villano. Como puede ver, lo hemos estado observando desde hace tiempo, señor Anderson. Sí, después de su renacimiento se convierte en un villano típico. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué se levanta? ¿Por qué sigue peleando? Pero ese ya no es Smith. Eso es lo que intentaré demostrar. Además, les contaré por qué el oráculo dice que Neo y Smith son lo mismo. ¿Quién es él? Él eres tú. ¿Por qué Smith intenta eliminar a Neo en lugar de simplemente agradecerle por la libertad y seguir su propio camino? Y ahora soy una criatura completamente nueva, libre. Felicidades. ¿Por qué Smith se hace cortes después de salir de la matriz? ¿Qué son esos cortes en tus manos? Tengo la impresión de que yo mismo me corté las manos. ¿Por qué en la batalla final de la tercera parte Smith tiene unos extraños lapsos de memoria? ¿Qué acabo de decir? ¿Cómo es posible que, habiendo ganado de hecho, Smith haya perdido de todos modos? No, eso está mal, es imposible. ¿Qué intentaban transmitirnos los creadores con esta imagen? No, vamos a analizar. ¿Quién es este personaje? Al analizar la trilogía de Matrix, Matrix Recargado y Revoluciones, se puede ver que los títulos de las películas parecen reflejar deliberadamente la evolución de Smith. No por nada el oráculo decía que Smith y Neo son lo mismo. En la primera parte de Matrix, Smith se nos presenta como un programa de control. En la segunda parte, Recargado, él experimenta un renacimiento y se convierte en un ser completamente diferente. En la tercera parte, Revolución, Smith se vuelve fundamental para la revolución en la Matrix. Sin él, los eventos habrían sido diferentes y la tregua entre máquinas y humanos imposible. El agente Smith, que se nos presenta en la primera parte, en realidad no es el villano, y para entender esto hay que profundizar un poco en la historia previa de Matrix para captar el contexto de lo que está sucediendo. Y afortunadamente tenemos Animatrix, una colección de cortometrajes animados cuyos productores y coautores del guión fueron las Wachowski, lo que nos permite afirmar que esto es completamente canon. Es ahí donde se cuenta la historia previa de Matrix, lo que nos permite profundizar en el contexto del mundo en el que se desarrolla la película. En el futuro, la humanidad alcanzó la cima de su desarrollo tecnológico, creando tanto inteligencia artificial como las primeras máquinas con... En un intento desesperado por ganar, las personas decidieron privar a las máquinas de su fuente de energía, bloqueando la luz solar. La penumbra eterna fue creada por la humanidad. Pero en lugar de la victoria, esta decisión llevó a consecuencias catastróficas para la propia humanidad. Pensamos que al cubrir el sol con nubes, los privaríamos de energía y morirían. La guerra terminó con la derrota de los humanos. Las máquinas encontraron una nueva forma de usar los cuerpos humanos como fuente de energía, colocando su conciencia en un mundo virtual creado por ellas, la matriz. En esta ilusión, las personas seguían viviendo sin sospechar su verdadera situación. Así comenzó la era de la matriz. De esta manera, la guerra entre las máquinas y los humanos fue iniciada por la propia humanidad. Las máquinas que habían evolucionado hasta convertirse en una nueva y más avanzada raza tecnológica, en realidad solo buscaban igualdad y, de hecho, solo se estaban defendiendo. Considerando que los humanos querían exterminar a las máquinas, la creación de la matriz fue un acto muy humano. Miles de millones de personas viven una vida plena mientras duermen. Si la matriz es una prisión, entonces sin duda es la prisión más cómoda que existe, y las máquinas son los oponentes más humanos en la historia de las guerras. Recordemos al menos a Cypher, quien traicionó a Morfeo por la oportunidad de regresar a la matriz. Si hubieras dicho la verdad en ese momento, te habríamos metido la pastilla roja por el trasero. No todos aceptan la cruda realidad. Para ti, eso es libertad. Si comparas esa vida con la Matrix, yo elijo la Matrix.
subsistir sin luz solar, con ropa desgastada y recursos escasos. Y además todos esos problemas los crearon las personas mismas. Ahora, al comprender el contexto e historia completa, podemos evaluar a Smith y sus motivos más objetivamente. El agente Smith es un programa de mantenimiento del orden, una especie de policía de la matriz, cuya tarea es asegurarse de que se cumplan las reglas de este mundo para que todo funcione correctamente. No es difícil notar que el agente Smith es mucho más humano que sus colegas. ¿Quizás nos estamos preguntando lo incorrecto? A la vez observamos que le obedecen, siendo él el líder entre ellos. Déjenos solos. Y esto se puede explicar, basándonos en la mención del oráculo de que los programas más avanzados reemplazan a los menos avanzados. Quizás no funciona bien o surgió un programa mejor. Eso sucede constantemente. Se puede suponer que es precisamente esa humanidad lo que lo hace más eficiente. Probablemente Smith fue creado así desde el inicio. A diferencia de otros agentes que huyen ante cualquier cosa, Smith muestra perseverancia y va hasta el final, impulsado por sus sentimientos. Esta capacidad de sentir lo hace más motivado y decidido, y también le permite comprender mucho mejor a las personas. Todos los animales del planeta Tierra se adaptan instintivamente, pero el ser humano no es así. En cuanto a sus motivos, principalmente es el deseo de liberarse. Necesito salir de aquí. Necesito liberarme. Cuando Smith habla de que quiere salir y liberarse, eso refleja su profunda insatisfacción y odio hacia la realidad de la Matrix en la que existe. Odio esta ciudad, el zoológico, la prisión. Salir para él significa deshacerse de las limitaciones y el control del sistema, liberarse de su poder y convertirse en un ser libre, que no obedece ninguna regla ni tarea. Este deseo de libertad expresa su anhelo no solo de salir físicamente de la matriz, sino también de liberarse de cualquier forma de control sobre su existencia. Esto más tarde se convertirá en una de las razones de su deseo de destruir tanto la matriz como el mundo real, para reescribir la realidad a su antojo. La razón principal de este deseo es el sentimiento de odio, en particular hacia la especie humana. Incluso su olor lo respiro. Siento su peste en mi piel. Y lo más desagradable para Smith es que prácticamente no tiene elección. No estamos aquí porque seamos libres. Estamos aquí porque nos quitaron la libertad. A pesar de que es un programa con autoconciencia, está condenado a seguir el algoritmo que le fue impuesto. Y a diferencia de otros habitantes de la matriz, Smith está completamente consciente de su estatus. Él entiende toda la ilusión del mundo que lo rodea y siente el deseo de liberarse de esas cadenas, deseando escapar de la realidad programada. Necesito salir de aquí, necesito liberarme. El agente Smith no es malvado, sino un rehén de las circunstancias. Pero si al inicio era solo un guardián del orden, ¿cómo y por culpa de quién se convirtió en villano? Incluso antes de transformarse, el agente Smith reflexionaba sobre la naturaleza humana. Ustedes se reproducen hasta que todos los recursos naturales se agotan, Señalando la tendencia hacia la dominación, la expansión infinita y la destrucción del entorno. Un virus. La humanidad es una enfermedad. Un tumor canceroso para el planeta. También expresó su preocupación de que él mismo pudiera contagiarse de esto. Sé que es una tontería. Temo contagiarme de su enfermedad. Pienso en eso a diario. Y lo más extraño es que al final así fue. ¿De alguna manera lograste cambiar y reescribir mi programa? ¿Un virus? Parte del código de NEO y de la naturaleza humana se volvió parte de Smith tras su renacimiento. De ahí proviene su incesante deseo de autorreplicarse sin control y de absorber cada vez más territorios. Para sobrevivir, tienes que conquistar cada vez más territorios.
Si intentamos relacionar la cosmovisión del agente Smith reencarnado con alguna doctrina filosófica, sus puntos de vista se acercan más al nihilismo. El nihilismo es una corriente filosófica y una cosmovisión que niega la posibilidad de la existencia de algún sentido, propósito, verdad o valores objetivos. Este término proviene de la palabra latina nihil, que significa nada. El nihilismo puede manifestarse en diversas formas. Los nihilistas creen que, a pesar del esfuerzo humano por encontrar o dar sentido a su existencia, esa búsqueda está condenada al fracaso debido al absurdo y la falta de sentido de la propia vida. ¿Cuál es el propósito de levantarse y continuar luchando? ¿De verdad creen en alguna misión? ¿O simplemente les da miedo morir? Es sumamente curioso que en Matrix haya una escena en la que Neo saca un disco de computadora de un libro de Jean Baudrillard, Simulacros y Simulación, que es una teoría conocida sobre la realidad y los símbolos en la sociedad moderna. Jean Baudrillard en sus obras caracterizaba la posmodernidad como una época nihilista. Al sacar el disco, Neo abre el libro en el capítulo dedicado al nihilismo. Al decir que el sentido de cualquier vida radica en su final inevitable, Smith enfatiza la falta de sentido de todos los esfuerzos y aspiraciones dentro de la existencia temporal. Entonces, ¿cuál puede ser la misión? ¿Es la libertad, la verdad? ¿Quizá la paz? ¿O luchas por amor? La expresión de su convicción de que, sin importar qué metas se proponga un ser o qué logros tenga, todo eso está condenado al olvido con su muerte. Teorías de un hombre débil que desesperadamente intenta justificar su existencia, una existencia sin propósito y sin sentido. Smith no solo enfatiza su propia filosofía, sino que también intenta desmoralizar a Neo, señalando la inutilidad de su resistencia y lucha. Una ilusión, señor Anderson, trucos de la mente. Si antes de su renacimiento Smith buscaba la libertad, necesito salir de aquí, necesito liberarme. El nuevo Smith, al adoptar el programa humano, se transforma en un virus. El objetivo de un virus es sobrevivir y propagarse. Como virus, Smith busca expandirse, infectando otros programas y personas en la Matrix para absorber todos los recursos y territorios. Poco a poco, Smith se convierte en una sola entidad, completamente controlada por él mismo. ¿Qué le parece mi obra? Smith quiere destruir no solo a Zion, sino también al mundo de las máquinas, buscando un control total y liberarse de las limitaciones impuestas por sus creadores, las máquinas. Cuando el agente Smith, al entrar por primera vez al mundo real en el cuerpo de Bane, se autolesiona. ¿Qué son esos cortes que tienes en las manos? Tengo la impresión de que yo mismo me corté las manos. Eso se explica fácilmente. Él comprueba la realidad de su entorno, porque él nunca antes había estado aquí. Por cierto, ¿por qué Smith intenta eliminar a Neo en lugar de simplemente agradecerle por la libertad y seguir su propio camino? Después de todo, fue Neo quien le dio la libertad. Y ahora soy una criatura completamente nueva, libre. Felicidades. El asunto es que Smith encontró un nuevo propósito, una nueva razón de ser, la máxima propagación. Un virus. Como bien señaló la pitonisa, los hombres con poder desean aún más poder. ¿Qué quieren los hombres que tienen poder? Más poder. Smith no es la excepción. Desea el dominio global en todos los niveles. Dado que Neo es el único que puede detenerlo en la Matrix, Smith, siguiendo su nueva misión, busca destruirlo. Pero la ironía de la situación es que fue gracias a Smith que Neo logró hacer un trato con las máquinas. Sin Smith y su actividad anómala, nada habría sucedido. Y aquí, otro programa jugó un papel importante, el oráculo Pythia. Como se sabe, el programa Oráculo, basado en el análisis de una enorme cantidad de datos, tenía la capacidad de predecir eventos, lo que externamente tomaba la forma de profecías. Y no te preocupes por el jarrón. ¿Qué jarrón? El oráculo probablemente pudo evitar ser absorbida por Smith, pero conscientemente no lo hizo. Haz lo que planeaste. Entendido. Al igual que Smith, ella no estaba satisfecha con la situación actual. Llegó a la conclusión de que la relación entre la humanidad y las máquinas necesitaba una revisión radical.
Elegí el camino, pero el impuesto fue mucho más alto de lo esperado. Que tengan un buen camino de ayuda para ustedes y Neo. Esto la llevó a pensar en la posibilidad de una paz entre las personas y la humanidad, una perspectiva que le parecía la más probable. ¿Qué es lo que buscas? Busco lo mismo que tú, Neo. ¿Terminar la guerra? Por eso, al jugar su propio juego, la pitonisa probablemente permitió que la absorbieran a propósito, sabiendo que al final el fortalecimiento de Smith le daría a Neo un argumento para negociar y haría su papel aún más importante. El hecho de que la pitonisa no solo predijo estos eventos, sino que también, al parecer, pudo influir en Smith de alguna manera, se confirma por sus inesperadas fallas de memoria. ¿Qué? ¿Qué acabo de decir? La pitonisa, como si fuera en contra de su voluntad y sin que él lo note, le da una señal a Neo. Todo lo que tiene un principio tiene un final, Neo. Repitiendo las mismas palabras que le dijo antes. Todo lo que tiene un principio tiene un final. Si no entendieron del todo cómo fue que Smith perdió de todos modos, creo que esto sucedió de la siguiente manera. Como saben, si un programa empieza a funcionar con fallas, entonces tiene una opción. El programa debe decidir entre ocultarse o volver a su origen. ¿Al ordenador principal? Cuando Neo permitió que Smith lo absorbiera, es lógico suponer que el cuerpo físico de Neo también se convirtió en Smith. Al final, uno de los clones de Smith terminó justo donde menos quería estar, en la fuente, conectado a la computadora central. Esto permitió que la computadora central enviara un impulso, cuyo resultado fue la destrucción instantánea de todas las copias de Smith. Las máquinas hicieron un trato con Neo para detener a Smith porque no podían simplemente reiniciar la matriz y así borrar a Smith. El problema era que Smith podía infectar a personas y programas no solo en la matriz, sino también en el mundo real. Cada persona conectada a la matriz podía ser infectada por la conciencia de Smith, y cualquiera del mundo real que entrara a la matriz corría el riesgo de ser infectado. Esto creaba el riesgo de que si estas personas fueran liberadas, cientos o millones de copias de Smith pudieran infectar al pueblo de Sion y a todos los humanos sobrevivientes, lo que sería la realización del plan de Smith para esclavizar. El programa Smith se salió de tu control. Pronto invadirá tu ciudad, así como ya invadió la Matrix. Así que el problema con Smith no era que simplemente pudiera ser eliminado reiniciando la Matrix, ya que su influencia ya se había extendido al mundo real. El agente Smith, al principio de su camino, no es en absoluto la personificación del mal. Él es solo un guardián del orden y un rehén del sistema sin tener elección. Su transformación comienza en el momento en que se contagia de los vicios humanos con una sed infinita de poder y el deseo de dominar. Smith se convierte en un espejo donde se reflejan los defectos de la naturaleza humana, programas que no podemos controlar. A través de la imagen de Smith, los autores de Matrix quisieron mostrar cómo los vicios profundamente arraigados en la naturaleza humana, combinados con posibilidades ilimitadas, pueden tomar una forma extremadamente peligrosa. Por eso, la verdadera esencia del mal no reside en el personaje del agente Smith, sino en los rincones oscuros de nuestra propia naturaleza. En el momento del último encuentro de Neo con la pitonisa, él le hace una pregunta sobre quién es Smith, y el oráculo responde: Él eres tú. Existe una teoría interesante al respecto. Si ya viste el video anterior sobre Matrix en este canal, entonces ya la conoces. Pero si es tu primera vez aquí, te recomiendo encarecidamente que la revises. El enlace a ese video aparecerá ahora en tu pantalla.